momento y luego proceder sin comentario. No deberíamos hacer esto, por supuesto, en medio de un mensaje formal. Características personales, caligrafía. Toda transmisión con cualquier clase de manipulador de mano mostrará pequeñas extravagancias personales, o características llamadas colectivamente la caligrafía de uno, lo que inconscientemente desarrollas según crecen la experiencia y destreza, sin tener en cuenta lo preciso que un operador intente ser. Esto es por lo que un operador recibiendo puede reconocer a un emisor y dice, yo conozco esa caligrafía, incluso antes de que se identifique por sí mismo. Nuestra caligrafía también puede traicionar nuestro humor o estado de mente, excitación, fatiga, aburrimiento o pereza, tanto como hace un tono de voz. Alguien dijo de un operador, su código casi se ve que bosteza. Pero hay más que todo eso. El tipo de manipulador de mano que está siendo usado, el cual también puede afectar la transmisión. Esto no significa que no puede ser hecho código de alta calidad con cualquiera de estos tipos de manipuladores, más bien que su particular construcción y uso tienden a producir ciertas características. Con un manipulador vertical, vibro o semiautomático es fácil transmitir un tipo de código sacudido o picado, como igualmente hacer inconscientemente más largos o cortos dits o das en todos o ciertos caracteres. Un fallo común cuando se usa un semiautomático es hacer los dits demasiado rápidos comparados con las das. Los vibros tienden a fomentar algunos caracteres muy extrañamente cronometrados, formaciones inconscientes. El tipo de manipulador en uso puede influir enormemente nuestra caligrafía como le suena al operador receptor. Capítulo 9. Transmisión y el manipulador vertical, parte 2. Manipuladores. El diseño del manipulador y donde esté colocado en la mesa de trabajo es importante para el confort y facilidad de operación. La altura del pomo o paleta o su sensación pueden no sentirse bastante correctas, o el movimiento del manipulador puede ser mucho o muy poco, o ser demasiado duro o demasiado blando. Un examinador británico decía de los candidatos entrando a su examen de transmisión, nunca cesa de asombrar a los examinadores que algunos candidatos vienen a un examen de Morse sin uno los suyos propios. El intento de transmitir Morse perfecto en un manipulador extraño es un obstáculo que los candidatos nunca deberían cargar en ellos mismos en el día del examen. ¿Cómo se siente este manipulador? ¿Podría disfrutar usándolo? Un operador adiestrado dijo, cuando uso un nuevo manipulador, por unas pocas semanas todo está bien y me gusta. Luego, repentinamente, lo odio. Luego intento otro, sí, el ciclo se repite. ¿Por qué me siento de este modo? No es difícil ver por qué algunos operadores comerciales siempre llevaban sus manipuladores a casa con ellos o los guardaban. No es sorprendente que la absolutamente inviolable norma del veterano oficial de telegrafía fuese, nunca, 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 bajo ninguna circunstancia, toques los ajustes del manipulador de otro hombre. No solo el manipulador en sí, también la altura de la mesa en la cual descansa puede ser un factor importante. Algunos han, incluso fuera de ser necesario, usado un manipulador montado en su pierna, en un apoyabrazos, etc. Suelen ser necesarias posiciones de operación estrechas e incómodas. Y entonces está el tema que estamos tratando. El tradicional manipulador británico y su uso. La primera impresión de este tipo de manipulador para un americano es la imponente fortaleza de su palanca y la altura de su pomo de control. Estas características notables derivan de un diseño tardío del siglo XIX de la oficina de correos gubernamental. Ellos operaban los telégrafos. Su palanca es una barra de bronce recta y de aspecto pesado pivotada algo más atrás del punto medio. La mayor parte del peso de la palanca trabaja contra el muelle de retorno. Su pomo de control está suavemente contorneado y generalmente recuerda un tirador de madera de un cajón de ropa, algo en forma de pera, o en forma de mango de manivela, normalmente con una superficie superior claramente redondeada. Su diámetro se ensancha desde su base hasta un máximo algo por debajo del tope. Su diámetro máximo es similar o puede ser un poco mayor que el pomo del típico manipulador americano. Todas las versiones son más altas que el típico pomo americano. El efecto neto de su palanca recta y pomo alto significan que para el control de este manipulador no es conveniente que ninguna parte del brazo descanse sobre la mesa de operación.
Por ello es montada típicamente de modo que su pomo está cercano al borde de la mesa, con el brazo extendido recto enfrente de la mesa. Según han ido los años ha habido muchas variaciones de este tipo de manipulador, diferentes disposiciones de muelles, diferentes relaciones de dimensiones, diferentes contornos de pomo, soportes de rodamientos, etc., pero el pesado estilo de la palanca y el pomo alto han quedado más o menos como características permanentes. El modo tradicional de usar este tipo de manipulador es sujetar el pomo del manipulador con el primer dedo en lo alto, el pulgar bajo su diámetro máximo en un lado, y el tercer dedo en la parte opuesta frente al pulgar. La parte más baja del brazo del operador se extiende externa aproximadamente en línea con la palanca del manipulador horizontal y verticalmente, sin apoyarse en la mesa, varios centímetros desde el lado del cuerpo, y formando un ángulo de aproximadamente 90 grados relativos a la parte superior del brazo. El principal movimiento de manipulado es para la muñeca, no para los dedos, con la muñeca actuando como una bisagra entre el brazo y la mano. La mano, muñeca y brazo no están tensionados o rígidos, a despecho del aspecto aparentemente incómodo de la posición de tal brazo en un operador para nosotros en América. Los principiantes normalmente ajustan una gran apertura en el manipulador como para escuchar el sonido del manipulador cerrando y abriendo. Generalmente reducen esta ranura según aumenta su velocidad, algunos la reducen al mínimo más pelado. Algunos operadores controlan el pomo delicadamente con sus dedos, mientras otros lo agarran con la mano completa. De nuevo, algunos operadores prefieren una fuerza muy ligera de muelle y usan el pulgar para ayudar a abrir el manipulador con el movimiento de la muñeca, otros confían enteramente en la acción de retorno del muelle. Según progresan los principiantes, adaptan sus estilos de manipulado para cuanto es confortable. Individualmente. Hay muchas variaciones en el ajuste, dependiendo de los particulares detalles de diseño del manipulador y las preferencias del operador. Los australianos y neozelandeses parece que han seguido la práctica británica, pero otros países europeos no lo han hecho necesariamente. Los australianos han dicho que encontraron muy duro transmitir adecuadamente con los manipuladores americanos, con sus pomos de manipulador planos, localizados demasiado atrás del borde de la mesa, como se instalaron en estaciones aire-tierra-aire durante la Segunda Guerra Mundial. Llamaron a estas disposiciones de manipulado un fastidio ardiente. En resumen, con todas estas variaciones en el diseño básico y detalles, se ve que debe haber más de un modo para diseñar un buen manipulador y usarlo. Usando un manipulador vertical es, por supuesto, imposible transmitir código absolutamente perfecto con cualquier dispositivo puramente manual, pero deberemos aprender a imitar una transmisión perfecta tan bien como podamos. Si tienes un instructor, debería demostrarte transmisión de calidad para imitar algo como esto. Por ejemplo, escucha cómo transmito el carácter, y luego tú dices su nombre según la envías de vuelta para mí justo como la escuchaste. Esto es repetido varias veces hasta que el profesor está satisfecho, y así a lo largo del alfabeto y números durante los periodos iniciales de práctica de transmisión. Otro modo, el cual puede ser usado sin profesor, es usar auriculares desplazados. Un casco lleva las señales de código grabadas, mientras el otro casco permite al estudiante oír su propia transmisión usando un oscilador según lee de una copia impresa del texto grabado. Así procura transmitir al unísono, y puede comparar su propia transmisión con lo grabado. Hay al menos un programa de enseñanza por ordenador ver abajo el cual tiene una opción que evaluará la transmisión del alumno. Muchos profesores recomiendan comenzar con movimientos relativamente lentos. Aproximadamente 12 movimientos por segundo de la mano controlados conscientemente son la media, pero alguna gente no puede superar 10. Es el movimiento reverso el que limita la actuación. El tiempo total de reacción desde una instrucción externa hasta que la mano reacciona es aproximadamente 150 a 200 milisegundos oído, ojo, cerebro o músculo. Las respuestas deben ser mucho más rápidas que esto para transmisión de código, tocar el piano, etc. Esto es donde toman lugar las funciones mentales automáticas. Una buena práctica principiante con un manipulador vertical es hacer una cadena de bits a una relación llana y pareja por 1 minuto o 2,
y luego gradualmente aumentar la velocidad a una relación cómoda. Luego envía una serie de 20 a 30 S llana y suavemente, con adecuados espacios entre ellas. Esto desarrollará una adecuada sensación y un sentido de control del manipulador. Después de esto, intenta una corta sentencia de un modo lento y uniforme, con amplios espacios entre letras y palabras, algo como, yo siempre transmito uniforme y suavemente e intenta esto varias veces, acortando gradualmente los espacios hasta que sean normales. Escucha cómo lo envías para precisar el cronometraje. Intenta grabarlo de modo que puedas escucharlo después sin distracción y evalúa cómo suena. Con un claro, fácil y correcto estilo de transmisión tomará aproximadamente 10 minutos calentar, y desde aquí deberías ser capaz de transmitir por un largo tiempo sin malestar. Un razonablemente buen operador puede aprender a transmitir Morse internacional de buena calidad en un manipulador vertical hasta 20 a 25 ppm. Alguno ha hecho 30 ppm, pero 35 se ha visto ser el límite absoluto equivalente a aproximadamente 45 ppm para el Morse americano. Por otro lado, no creas que solo porque puedas recibir a digamos 25 ppm puedes transmitir igual a esa velocidad. Lo que no es inteligible no es transmisión de mérito. Brazo de cristal. La descripción de Candler del brazo de cristal o parálisis del telegrafista es una progresiva y dolorosa condición del antebrazo donde el brazo gradualmente pierde su anterior respuesta y vigor, y los dits llegan a ser difíciles de transmitir correctamente a velocidades habituales debido a la pérdida parcial de control. La fatiga se instala tempranamente y la transmisión llega a ser corrompida, conduciendo al descontento o irritación angustiosa. Puede o no comenzar con una insensibilidad, lo cual pronto mengua, pero realmente el brazo de cristal no tiene ninguna inflamación ni dolencia. Esta condición está causada por la innecesaria presión, tensión o pobre manejo del manipulador, y es evitable. Los factores que pueden llevar a esto son, pobre postura, 59 mantener el brazo en una posición antinatural o incómoda, de modo que la circulación de la sangre y el funcionamiento nervioso estén interferidos, haciendo a la mano incómoda, fría, excesiva presión de la parte inferior del brazo en la mesa, excesivos periodos de transmisión largos, restricción o bajo tono corporal lo cual induce a la tirantez y tensión muscular, interferencia consciente con el normal control automático habitual, o, incluso la sugestión que el uso prolongado del brazo al final fallará. Todo esto puede ser prevenido o evitado por las adecuadas correcciones físicas y mentales. Algunos han encontrado liberación girando el manipulador para usarlo momentáneamente como lateral. Otros lo resolvieron yendo a uno de paleta lateral, o más a menudo a un semiautomático. Candler decía que puede ocurrir un falso brazo de cristal cuando está presente alguna infección que produce sufrimiento en la muñeca, antebrazo, espalda y nuca y o dolor de cabeza. Su cura es obvia. Pruebas para la adecuada operación con un manipulador de mano para el principiante. Todas las cosas serán más fáciles si cualquier fallo serio es cazado al principio, antes de que llegue a ser un hábito. Hay dos clases generales de pruebas para la habilidad de transmisión de un operador. Una concierne a la calidad de su transmisión, su legibilidad, y la otra concierne a su resistencia y comodidad. La calidad de transmisión puede ser evaluada de varias formas. Es una buena idea grabar algo de tu propia transmisión ocasionalmente y dejar que se asiente un día o así y luego escucharlo y ver cómo suena. ¿Es fácilmente leíble? Un modo más firme es calificarlo por los comentarios de operadores receptores o por la cantidad de veces que es pedida una repetición. Esto es fuertemente sugerido también para operadores de manipuladores vibros. Hay varios programas de ordenador para evaluar la transmisión de uno contra la transmisión ideal. Uno de los excelentes es el programa de diagnóstico de Garibaldi de Cabas, diseñado para este propósito, el cual corre bajo QBASIC, una parte de su software de aprendizaje de Morse. Ver el capítulo 18. Mirar tu propia transmisión puede ser muy humillante, pero este programa mostrará exactamente lo que está mal, y dice lo que necesitas hacer exactamente para mejorarlo. Un comentario típico de ese uso es: mi transmisión no puede ser tan mala realmente,
Puede ser, pero después de tomar el consejo de Decabas, el mismo operador dijo, realmente el episodio fue bastante instructivo, ya que encontré que después de un número de intentos yo había mejorado hasta el punto que el ordenador y yo compartíamos compañía, al menos en término coloquial. Si estás seguro de que hay algo equivocado, pero no puedes poner el dedo en ello, deja que un programa lo encuentre por ti. Tu transmisión realmente sonará mejor si te concentras en hacer las mejoras indicadas. Una prueba excelente para la resistencia y confort es sentarse y transmitir algún tema de lectura directa a una velocidad cómoda de digamos 15 a 25 ppm durante una hora. Llevará aproximadamente 10 minutos para conseguir la caligrafía del miembro, y si uno ha cultivado esto claramente, fácilmente y con el estilo correcto de transmisión como es lo deseable, desde ese momento uno puede transmitir durante un largo periodo de tiempo sin experimentar la incomodidad de la desatención. Por el contrario, si los principios fundamentales de la correcta manipulación del manipulador no ha sido aprendida, uno simplemente puede chocar después de 15 minutos con un espasmo muscular en la mano, y una muñeca demasiado dolorida para querer continuar. Eso dice, toma un vistazo para lo que estás haciendo mal. ¿Qué es lo que hace una buena manipulación? La facilidad de operación y el control positivo son consideraciones primarias para cualquier manipulador operado a mano. El primer manipulador de Morse llamado corresponsal fue diseñado justo con lo mínimo necesario para hacer el trabajo. Posteriores diseños tomaron en cuenta otros factores, incluyendo la facilidad de uso y apariencia. En los primeros días de las estaciones sin hilos de alta potencia chispa de nuevo tomaron función estos manipuladores que eran incómodos, cosas enormes en orden a manejar la descomunal corriente envuelta. Una buena palanca de manipulador debería pivotar sin fricción detectable, y el pomo o paleta no debería tener movimiento apreciable en ninguna dirección excepto la del manipulado normal. El muelle de retorno debería ser ajustable para el mejor control. Algunos recomiendan un rango de presión de 250 a 400 gramos para un manipulador vertical. Este muelle no debería estar tan tensado que la transmisión picotease, o tan débil que las señales tendiesen a correr juntas, pero siempre el adecuado para abrir el circuito por sí mismo sin asistencia del operador. Para una relación dada de manipulado, la fuerza requerida es una función del muelle, ajuste de la ranura y la inercia de las partes móviles. La palanca del manipulador deberá tener la rigidez suficiente para dar un firme contacto sin apreciable vibración o rebote doble contacto. Los cojinetes deberían ser sólidos en todo momento. El contacto eléctrico firme es hecho mejor con un cable flexible que dependiendo de los puntos de los cojinetes. El muelle de retorno debería tener suficiente rango de ajuste para satisfacer las preferencias del operador. El ajuste de la ranura debería dar una sensación firme y tener un rango suficientemente ancho de ajuste para la comodidad personal. ¿Hay un diseño de manipulador que sea universalmente ideal? Mi impresión es que manipuladores bien aceptados muestran una amplia variedad de detalles de diseño para encontrar preferencias. ¿Nos está diciendo esto que no hay un diseño de manipulador per se que lo haga sentir bien, más que con el que estamos familiarizados y estamos usando? Se siente cómodo parcialmente debido a la historia nacional y en parte a las preferencias personales. Por alguna desconocida razón, tipos de pequeños manipuladores no han sido populares, aunque algunas veces necesarios. Que un manipulador esté montado sobre una mesa de madera, una pierna, un bloque de hormigón, etcétera, y cómo esté montado puede hacer una gran diferencia en cómo se siente. Se puede sentir estupendo o responder o muerto o tener vibraciones perturbadoras. Todos estos factores son parte materiales, parte psicológicos y bastante personales. Capítulo 10. Otros dispositivos de manipulado y su uso. En el capítulo 9 fueron discutidos largamente los manipuladores verticales. Aquí vemos otros dispositivos de manipulado. Estos pueden ser clasificados como manipuladores, incluyendo manipuladores verticales, vibros, y manipulador lateral o bug. Semiautomáticos. Manipuladores y vibros pueden ser llamados llaves manuales, y teclados, incluyendo ordenadores programados para transmitir como un teclado. Toda clase de manipuladores han sido desarrolladas innumerables variaciones de simples interruptores mecánicos.
Casi cualquier clase de movimiento concebible puede ser usado para operar el interruptor, arriba y abajo, lateral, deslizante, apretando, retorciendo, etc. Pueden ser actuados por acción humana, dedo, mano, brazo, pie, labios, nuca, presión de soplado, etc., acción mecánica o electromagnética, por ejemplo, en un relé, para duplicar el patrón de manipulado en un segundo circuito, etc. Para el impedido han sido desarrollados varios tipos de manipulador para ser operados por presión de soplado en un diafragma o pistón, etc. Algunos de los interesantes diseños recientes toman las ventajas de los circuitos de estado sólido usando tales como a la interrupción de una barrera de luz tapando con un dedo frente a una célula fotosensible, b el cambio de capacidad o resistencia producido por el movimiento de un dedo al acercarse o tocar suavemente una almohadilla de metal, c el tono de una voz humana canturreando en código Morse dentro del rango de un micrófono diminuto, y otros posibles medios de control de manipulado. ¿Cómo hace uno para clasificar tales dispositivos? Otras clases de manipuladores manuales. El manipulador de doble velocidad lateral. Justo cuando llegó la primera lateral a la existencia no se veía ser conocida. Está basada en la idea de que el movimiento lateral de la mano debería ser más fácil y si acaso más rápido que los movimientos arriba y abajo. De acuerdo a los registros encontrados y suministrados generosamente por Jerry L. Bartachek, KD0CA, la compañía J.H. Bunnell patentó su nuevo manipulador doble velocidad en 1888, y reclamó que estaba desarrollado para superar la parálisis del telegrafista o brazo de cristal. Hoy este tipo de achaque es llamado síndrome de túnel carpiano. Aquellos que usaron este nuevo manipulador encontraron cierta su reclamación, a que el movimiento lateral era mucho más confortable y natural, y prevenía o reducía enormemente el riesgo de brazo de cristal. Este manipulador llegó a ser popular por un tiempo y fue a menudo llamado lateral, y algunas veces llave foja. No obstante, el manipulador Bunnell fue bastante costoso y fácil de imitar. Para usarlo, el operador usaba su pulgar e índice para mover la paleta de la palanca del manipulador alternativamente de un lado al otro, cada dirección cerraba el circuito, tanto moviendo a la derecha o a la izquierda. De este modo formaba los sucesivos dits y das para cada carácter. Por ejemplo, si el operador hacía el primer elemento de un carácter a la izquierda y, tanto si era un dit o una da, su siguiente elemento era hecho a la derecha de, y así sucesivamente, alternativamente, de modo que su patrón de movimiento era ide o dide. Este movimiento atrás y adelante solía tender a llevar a un tipo de ritmo peculiar en sí mismo, revelando el uso de un lateral. Unos cuantos operadores, incómodos con brazo de cristal, encontraron alivio girando su manipulador 90 grados de modo que podría ser usado con un movimiento lateral de una vía. Este uso es fácil de hacer con un semiautomático o un vibro, los cuales ya usan movimiento lateral. Los manipuladores de doble velocidad comerciales fueron relativamente baratos comparados al Vibroplex, y era bastante fácil hacer uno casero. No es un prodigio que llegase a ser popular en operaciones inalámbricas, especialmente entre aficionados, durante algunos años. No se ha visto que haya sido usado mucho por telegrafistas de cable. Si acaso su novedad fue mucho como una atracción por su demanda para muy altas velocidades y baja fatiga. El manipulador de doble velocidad pudo haber llevado posteriormente a la idea del manipulador semiautomático, 62, cuya primera buena versión comercial, el Vibroplex, fue introducida en 1904, y pronto comenzó a ser ampliamente usado por telegrafistas comerciales. De interés en 1926 fue un manipulador conectado similarmente teniendo dos botones para pulsar, como teclas de máquina de escribir o pulsadores, para ser usado con dos dedos, llamado el grillo por su fabricante. Las teclas eran para ser usadas alternativamente para formar los caracteres, como con el lateral. Nunca llegó a ser popular. El bug. Históricamente el manipulador semiautomático Martin, introducido en 1906 como el auto y posteriormente como el Vibroplex, comúnmente llamado un bug, es registrado aquí en segundo orden debido a su gran complejidad mecánica y diferencia de uso. El Vibroplex patentado, haciendo los dots automáticamente por la vibración lateral de su brazo montado elásticamente,
Liberó mucho del esfuerzo del operador aunque todavía tenía que formar las DAS manualmente, e incrementó su potencial de velocidad, mientras reducía el riesgo de brazo de cristal por el movimiento lateral y división de labor entre pulgar y dedos. En sus diversos modelos llegó a ser muy popular y ha sido ampliamente usado hasta el momento presente. Ha habido muchas imitaciones, unas pocas de las cuales también producían DASes automáticas. Los modelos normales diestros formaban los DITs automáticamente con un movimiento a derechas del pulgar y las DAS manualmente con un movimiento a izquierda por uno o dos dedos contra una paleta ensamblada. Unos cuantos diseños producidos por unos pocos fabricantes proporcionaban DAS automáticas con un segundo brazo vibrador. En las líneas australianas los manipuladores vibros eran conocidos como garrapatas. Aquellos productos de la oficina telegráfica Sydney GPO en 1946 tenían 3 pomos, 2 de ellos controlaban brazos oscilantes separados, uno para formar automáticamente DITs y otro para DAS automáticas y el tercero para controlar manualmente DAS. Los pomos podían estar posicionados a ambos extremos de la placa base para el fácil uso de gente diestra o zurda. No tengo información de cómo eran usados. Usando un bug no se debería deslizar en la mesa, y sus paletas deberían estar aproximadamente a 60 milímetros por encima del tablero. La mayoría de profesores recomiendan un toque leve, pivotando la mano en el nudillo del índice y usando como combinación de acción de dedo y giro de movimiento de muñeca. Ted McElroy, campeón de velocidad durante mucho tiempo, sin embargo, decía que la muñeca y el codo no deben estar en la mesa, y en todo momento, libre balanceo del brazo usado. Podemos sospechar que son igualmente satisfactorios varios estilos diferentes. Se ha sugerido que sujetando un lápiz en la misma mano mientras se envía ayudará a uno a aprender a relajarse. La transmisión con bug debería duplicar bien la transmisión de manipulador de mano. Manéjalo fácilmente. No agarres sus paletas, solo permite tocar a los dedos o pulgar el lado que estás presionando, no toques el otro lado. Cuando es usado un bug para trabajo de radio hay una tendencia a hacer los DITs relativamente demasiado leves. Comparado a la transmisión de telegrafía terrestre, la radio requiere un estilo más duro para poner la señal a través de estática e interferencia, y un manipulador más pesado ayudará a hacer esto. De modo que asegura ajustar suficientemente duros DITs que no vayan a ser tragados por moderada estática o interferencia. Estableciendo los ajustes de un bug. Como todos los manipuladores, los ajustes de un bug son un tema altamente personal, variando de un operador a otro. También son sensitivos al rango de velocidad. Por ejemplo, un bug ajustado para operación a 35 ppm lo hará pobremente a 18, y viceversa. Recuerda la norma, nunca ajustes el bug de otro operador. Hughes Pettis, K3C, recomienda lo siguiente como óptimos ajustes del bug. Ha de ser entendido que el confort personal del operador y facilidad de operación gobiernan los detalles del juego de ajustes. Primero, establece los ajustes para desplazamiento de pala de modo que se mueva confortable e igual entre DITs y DAS. Ajusta las tensiones de muelle para una cómoda operación de las palas. Ajusta el peso móvil en el brazo vibrador para la velocidad deseada. El peso de los DITs está determinado por la distancia del pilar estacionario del DIT desde el contacto en el brazo vibrador. Él cita una técnica común para el ajuste correcto de la duración del DIT. Un DIT igual a la unidad de espacio que es. Conectando un ohmímetro en los terminales del bug. Primero, ajústalo a fondo de escala mientras mantienes la pala contra el contacto de DA. Luego ajusta el poste estacionario del DIT hasta que dé una lectura de la mitad de escala para una serie de DITs, y finalmente establece una lectura de fondo de escala, un circuito cerrado. Su preferencia personal es que los DITs se reduzcan a un circuito cerrado después de 10 DITs. Muchos DITs dan un peso ligero, y si la serie deja el circuito abierto, es demasiado ligero. Pocos DITs producirán un peso más fuerte, y si es menor de 8, la señal nominal de error 8 DIT no puede ser hecha. Robert R. Hall W9 Crow recomienda, algunos ajustes son interactivos. Ajusta el pivote superior e inferior de los rodamientos de modo que los contactos estén todos al mismo nivel, justo lo suficientemente estrecho de modo que el juego lateral es apenas perceptible.
Ajusta los topes de la armadura. La parte móvil controlada por las lengüetas de un manipulador vertical. Ajusta el tornillo de tope de modo que la armadura justo toque el tope cuando se sujeta contra este tope. El contacto del tope no debería ser más que lo justo suficiente para parar el balanceo. Ajusta los tornillos de tope del DI de modo que el fin de la armadura oscilará cuando es movido contra este tope con un rápido movimiento de paleta de aproximadamente 3 milímetros. La tensión del muelle de retorno de la armadura no debería ser pesada, justo lo suficiente para retornar la armadura al tornillo de par de mano derecha sin ningún rebote, y sin ninguna tendencia a rebotar el tope. Ajusta la acción de DIT muy cuidadosamente, ajusta los pesos de la armadura aproximadamente 3/4 del modo para la velocidad más baja. Luego, presiona la paleta de la armadura para la posición de DIT y manténla hasta que cese el movimiento, y continúa sujetándola mientras ajustas el tornillo del contacto de modo que haga firme contacto pero no tan leve que arquee o se pierda. Algunos de los ajustes previos pueden necesitar corrección ahora. Ajusta la acción de la DA. Ajusta el tornillo de ajuste de contacto el cual es también el tope de modo que la paleta se mueva aproximadamente 3 milímetros. Su muelle debería ser ajustado para dar aproximadamente la misma presión de paleta como para los dips transmitiendo con un bug teclea parejo y fácilmente con un mínimo de esfuerzo. Deja que el bug haga el trabajo, tú solo contrólalo, con el brazo descansando en la mesa, tocando solamente las paletas levemente entre el pulgar y el índice. Contrólalo sin mucho movimiento de la mano o dedos. Una ligera torsión o giro de la muñeca cambiará desde el lado del DIT al del DA. Relájate y goza. No batas los DITs y las DAs con el pulgar y el índice tan ampliamente separadas y tan duro que ello tienda a empujar errores. Hay una marcada tendencia entre algunos usuarios del bug a ajustar los DITs demasiado rápido relativo a las DAs y espacios formados a mano. Los espacios formados a mano tienden a llegar a ser demasiado largos en proporción. El resultado suele ser un código sonando picado o señales con una cierta legibilidad pero cansado de escuchar y leer. Katashinose KH6IJ apunta que a alta velocidad uno no puede poner más fuerza en las palas. También dice que si mueves tu brazo entero, la ley de la inercia evita que consigas altas velocidades. Semiautomáticos son dispositivos electrónicos controlados por palas similares a aquellas en un bug para hacer automáticamente DITs y DAs, y suelen incorporar otras características de operación útiles, incluyendo memorias y memorias intermedias. Muchos incluyen operación del tipo yámbica por un movimiento de estruje, lo cual da alternativamente DITs y DAs, que adicionalmente automatiza la transmisión y de este modo reduce el esfuerzo total. Un manipulador yámbico siempre producirá caracteres perfectos, incluso aunque no puedan ser usados en nuestro código. Katashinose dice aquí, si ya dominas un bug, te tomará aproximadamente 3 semanas para pasar a transmisión de un manipulador electrónico. Una vez te has convertido, estás enganchado porque ahora tu caligrafía del bug está arruinada. Para la mayoría de la gente, es requerida una técnica totalmente diferente. Si tu manipulador tiene carácter de espacio forzado FCS, úsalo. Esto puede tomar varias semanas de práctica, pero tu transmisión tendrá una copia señorial real. Es el mérito del esfuerzo. Teclados. Finalmente, el teclado incluyendo el uso de ordenadores electrónicos con programas para usar sus teclados hace automáticamente todos los caracteres desde un teclado del tipo de la máquina de escribir. Ambos manipuladores y teclados suelen incluir programas de enseñanza para aprender el código y o mejorar las habilidades de código, al igual que tener memorias para varios propósitos. Esto es casi lo último en producción de código. La CW transmitida a máquina está considerada casi un debería para buena copia cuando las señales son muy tenues, incluyendo QRP, y para trabajo a muy alta velocidad la transmisión a mano no le gana a esto. Los teclados también tienen mucho que ofrecer al principiante en el aprendizaje del código inicialmente y para mejorar nuestras destrezas. ¿Qué velocidad puede ser posible con manipulador de mano? Tests psicológicos muestran las relaciones medias a las cuales la gente puede golpear con los dedos, en la parte alta. 9,7 por segundo o 576 minutos,
300 en 31 segundos media. 8,6 por segundo, o 516 minutos, 300 en 35 segundos en la parte baja. 6,7 por segundo, o 402 minutos 300 en 45 segundos si asumimos que un DIT es un golpe y una DA es igual a dos golpes, dos pulsos nerviosos, una bajada y una subida, entonces podemos decir: golpes letras grupo de frecuencia golpes X frecuencia. E mayúscula. T. ANS. THMRU. PFGKLVW. COPXZ. JQY. Media por letra. La media para una palabra de 5 letras 17.47 golpes. A esta relación, asumiendo que las relaciones de arriba pueden ser mantenidas por periodos de tiempo necesarios para transmitir mensajes, noticias, etc., la relación de manipulado más lenta debería ser 23 ppm, la media 30 y la más alta de 33 ppm. Un interesante bug. La Oficina Telegráfica de Sídney, Australia, en 1946 produjo un bug que tenía dos brazos oscilantes separados para los dots y las das. Tenía tres pomos, uno para los bits, uno para das automáticas y uno para das controladas manualmente. El pomo podía ser posicionado a cualquier extremo de la placa base para facilitar el uso por gente diestra o zurda. Capítulo 11. Desarrollo adicional de destrezas. El reconocimiento de CW es un proceso de aprendizaje para percibir sonidos intermitentes como lenguaje inteligible. La destreza real comienza cuando no pensamos en el código como código, solo en el contenido. Un buen operador es uno que se siente como en casa con el código, fluyendo con ello. Es capaz de copiar con precisión desde tan lento como 15 hasta 25 ppm y puede pensar y hablar en palabras telegráficas, casi como si fuera lenguaje ordinario a velocidades algunas veces hasta 30 a 35 ppm. CW coloquial, como un profesor felizmente llamó cháchara. Esta ha de ser la mínima ambición de cada operador, porque hace todo el juego más gozoso, un rango de trabajo muy confortable. Él lo disfruta y no siente tensión o presión. Él es competente. Cualquiera puede hablar en un micro. Omitiendo las palabras innecesarias y con la ayuda de abreviaciones comunes, señales Q, etc., su relación de comunicación es suficientemente alta para ser cómoda, y no siente obstáculos particulares cuando habla en código Morse. Seguro, él puede deletrear o pronunciar inusuales o extrañas palabras o nombres propios, justo como podría luego encontrarlos en lectura o escritura, pero principalmente él oye palabras como palabras porque ha llegado a ser más experto. Las palabras son el alfabeto del operador adiestrado. Más altas destrezas. Según hablamos acerca de estos altamente expertos hombres y mujeres, debemos trazar una distinción entre leer código a estas velocidades y copiarlas. A lo largo de la historia de los operadores adiestrados en telegrafía se ha dicho que podían leer un montón más rápido de lo que podían copiarlo. Obviamente uno no puede copiar más rápido de lo que puede escribir, tanto a mano o a máquina de escribir. Ya hemos discutido el copiado. En este capítulo nos dirigimos a la destreza de lectura nuevamente. Estamos hablando aquí principalmente acerca de aficionados que han logrado todavía un más alto grado de destreza, no por razones comerciales o profesionales, simplemente porque lo querían. Ello puede ser por completo divertimento o para satisfacer una necesidad interior, pero cualquiera que sea la razón, tal habilidad es más un objetivo meritorio como cualquier otra destreza, e incluso más, porque es útil al igual que placentero. Nosotros necesitamos incentivo, motivación, para lograrlo, y que sea suficiente. No es nuestra satisfacción sobre el dominio para adquirir una palabra reconocible de transmisión de código de alta velocidad un deseo de ser capaz de leerla a esa velocidad. Las alegrías de CW de alta velocidad son conocidas solo por aquellos deseosos de poner adelante el tiempo para aprender que una única palabra existe en nuestras bandas. Esta semiprofesionalidad está completamente relajada según el Leo copia sin esfuerzo, no tiene razón para dudar, sabe que puede leerlo incluso mientras está haciendo cualquier otra cosa. Sin tener en cuenta lo que pueda estar haciendo, un telegrafista experto oye lo que está siendo dicho en código sin estar escuchando.
Él lo lee como si escuchase la palabra hablada y puede incluso ser capaz de recordarlo más tarde suficientemente bien para copiarlo si lo necesita. Lo siguiente es un interesante ejemplo: en una red local de SSB de operadores de alta velocidad el controlador preguntó, Gary, ¿puedes operar SSB igual de bien? Después de una corta pausa, alguien dijo, comillas Gary, él te está hablando en SSBA, dijo Kirby, de modo que el Style Morse es como mucho una segunda naturaleza para aquellos con real destreza que tienen que parar y pensar qué modo están usando en ese momento. Te sorprenderá cuando tú lo experimentes la primera vez. Realmente la CW de alta velocidad esperaba la electrónica. La CW de alta velocidad demanda precisión, no llegó a ser una realidad para la mayoría de operadores hasta que la comunicación digital en la forma de teclados controlados por microprocesador llegó a estar disponible. Esto hizo disponible a razonable costo los dos parámetros que son supremos para placentera operación de CW de alta velocidad: precisión, la cual es siempre lo más importante y nunca ser sacrificada por velocidad, y velocidad. Un operador no puede transmitir con precisión suficiente con un dispositivo mecánico a velocidades de más de 40 ppm para cualquier longitud de tiempo, pero un teclado hace eso fácil. Además, sus prestaciones de memoria, etc. da ayuda adicional, haciendo la comunicación de CW mejor, con el resultado que los operadores ahora pueden conversar en lugar de cargar con monólogos. La mente humana está manifiestamente mejor equipada que cualquier ordenador para copiar el código Morse, y el deleite de operar viene de escuchar CW precisa transmitida por un operador diestro. No es el tema qué dispositivo de transmisión es usado. El punto es transmitir correctamente. Es la mente la que copia CW y es en la cabeza donde es encontrado el placer. Mirando atrás y adelante se ha dicho que hay 4 fases de destreza: apurarse por las letras, aprender a oír palabras, tomar varias palabras, una frase o corta sentencia de un golpe, y finalmente, el experto real que tiene los detalles del código Morse tan bien en mente que no le da prácticamente atención a todo, y solo es consciente del contenido. Recuerda que en la etapa más inicial aprendemos a oír las letras como unidades de sonido, más que escuchar los dits y das como tales. Luego avanzamos para oír muchas palabras comunes y partes de palabras como unidades, en lugar de cadenas de letras deletreadas. En este punto somos bastante conscientes que los dits y das están ahí, y esto nos da un tipo de confianza interior de que es la base, está en su lugar, nuestra manta de seguridad. Hasta este punto nos sentimos cómodos. El tercer paso llega según pasamos el punto de ser capaces de oír los componentes dit y da de cualquier longitud, se han desvanecido en una nube. Deberemos todavía ser conscientes que las letras están presentes, no obstante. Al principio se puede sentir algo desvalido, como si los soportes de algún modo se hubiesen perdido. No obstante, la mente automática, la cual ha sido entrenada lo suficiente en el modo correcto de práctica y ha estado activa todo el tiempo, si bien podemos haber sido ignorantes de hasta dónde se extiende su actividad, se ve ser capaz de oír aquellos componentes e identificar las letras sin tensión. Lo que ahora debemos aprender a hacer es a confiar esta habilidad mental aunque seamos ignorantes de cómo trabaja. El esfuerzo consciente es fatal para la velocidad, es una observación común con respecto a cualquier destreza que hayamos adquirido. En el momento que dejas de pensar por ti mismo y cesa para confiar en nuestro instinto, caerás en estas especiales destrezas. Si una transmisión de código es ejecutada a 20 ppm para la categoría de principiante, su probable reacción será, comillas, nunca seré capaz de oír o copiar eso. Sin embargo, después de unas pocas semanas de entrenamiento él lo estará haciendo. El código de alta velocidad puede verse demasiado rápido incluso para leer, pero no es más rápido que el sonido para la oreja no educada. Una buena parte del problema es sobrepasar la impresión de que no podrá ser posible comprender a tal velocidad. Un obstinado hecho nos encara, otros pueden hacerlo, y seguramente yo puedo también. Por ello, toma ánimo. Reconocemos que es duro entender conversación grabada cuando es reproducida al doble o la mitad de velocidad, porque no solo el tono sino los sonidos llegan a estar distorsionados. Esto no es verdad para el código, donde las porciones importantes son mantenidas estrictamente,
Los patrones están aquí todavía. Los operadores diestros necesitan aprender a leer y copiar sobre un bastante amplio rango de velocidades. Tech McElroy decía una vez, si puedes cazar incluso un solo carácter a una velocidad muy alta estás en el buen camino, de modo que si tienes ambición, toma ánimo. Cuando la mente está cerca de su límite, peleándose, concentrándose en cada letra individual según es oída, no hay tiempo para identificar letras pobremente transmitidas, atascadas juntas o perdidas, o palabras mal deletreadas, etc. Pero si tenemos un cómodo margen de velocidad, esto hace todas las cosas más fáciles y mucho más gozosas. A velocidades más lentas podemos entonces razonar las palabras porque tenemos tiempo a pensar cada palabra según viene, no podemos cambiar la transmisión del operador. Al comienzo del día estamos probablemente dispuestos a intentar lo más difícil. Especialmente cuando estamos frescos y alerta a la consciencia, el razonamiento de nuestra mente quiere controlar nuestra habilidad de recepción, mientras la parte automática de nuestra mente dice, puedo hacerlo por mí misma sin tu interferencia. Debemos detener esta guerra, este intento consciente para controlar la recepción. Hacer que se vaya, de modo que la mente inconsciente interior pueda funcionar. Date permiso para dejar que se vaya tu demanda consciente para reconocer cada letra. Cuanto más hagas por dejar de intentar, mejor y más rápido te llegará. Un estudiante decía, cuando estoy fresco y alerta al 100%, mi velocidad de código es realmente mala, pero cuando estoy realmente cansado puedo mantenerme con el mejor de ellos. Nos da esto una pista de cómo hacerlo. Esto no es hablando del estudiante principiante, el cual necesita poner toda su atención consciente en el aprendizaje de los sonidos de letras, sino para la persona apuntando a recepción de muy alta velocidad. El operador adiestrado, un telegrafista veterano, estaba una vez dando el examen de código a 13 ppm para un examen de clase general, pero tiró su lápiz y dijo, no puedo copiar esta materia. Cuando le preguntaron por qué, él dijo, bueno, simplemente es demasiado lenta. Todo el mundo se rió, luego aceleraron considerablemente y él hizo una copia perfecta. Los caracteres arrastrados son duros de reconocer, el formato se pierde mucho por debajo de 12 ppm. Rápido, rápido, rápido. El experto, que está un paso arriba, corre sin esfuerzo hasta alrededor de 40 ppm o más, tan rápido que la mayoría de nosotros no podemos hacer más que una letra o una palabra o dos, o puede que nada. En el pasado estos expertos eran mayoritariamente profesionales, pero ahora muchos son aficionados. Un veterano, ahora fallecido, que había comenzado como aficionado, luego por un periodo intermedio fue un operador comercial y podía copiar 40 a 45 ppm sin problema, y podía leer fácilmente en la región de 50 ppm, decía que él como aficionado siempre escuchaba ideas, significado, sentido, y era difícilmente consciente de las palabras reales transmitidas. Esto llega a ser fuerte cuando yo le pregunté un día después de un QSO, comillas, qué palabra fue la que usó W8XXX para expresar el no lo sabía. Era un experto. Por encima de esta velocidad está el super experto que vive en una atmósfera superior donde 60 ppm están holgazaneando, y alguno ha sido capaz de comprender a 100 ppm y tan alto como 125 ppm. Uno de ellos era el bien conocido Bill Eitel de la compañía Eitel Macala, diseñadores y fabricantes de válvulas. Algunos de esos golpes de zumbidos nos dicen que ellos no piensan que hay ningún límite real superior en velocidad del todo. Él no podría incluso pensar intentar escuchar los dits y das. Pese a todo, la sección automática de su mente al tiempo está activa y bien, leyéndolo fácilmente y diciendo lo que está siendo dicho. ¿Qué están haciendo estos operadores corredores de vestigios tan diferente de lo que podamos nosotros? Ellos están escuchando en tramos más largos que nosotros. Sus grupos o unidades de comprensión son más largas que las nuestras, y no están conscientemente pensando en caracteres de código, letras o probablemente incluso en palabras como tales. Ver abajo y el capítulo 26, concursos de velocidad. Algo arriba de 45 ppm de velocidad llega a ser demasiado rápido para que nosotros seamos conscientes de la diferencia entre dits y das.
Los hechos son que a estas muy altas velocidades, a menos que realmente estemos escuchando defectos, el trabajo interior de nuestro cerebro es bastante sabedor de estas diferencias y puede discernir los patrones con precisión, y de ese modo transferirnos muy grandes imágenes de palabras e ideas, pero por alguna razón no nos permitirá ser conscientemente conocedores de los detalles. Las experiencias de los operadores descritas aquí son evidencia de esto. Destreza de lectura contra copiado. Muchos operadores telegráficos de radio y líneas terrestres altamente adiestrados durante largo tiempo han dicho haber copiado a relaciones estables entre 50 y 60 ppm todos los días por 10 a 12 horas diarias. Esto fue común en circuitos de prensa, al igual que algunos otros. No obstante, hay algunas cuestiones. Podemos sospechar que estaban escribiendo 50-60 ppm en contagio de palabras reales, mientras recibían en código Phillips, un sistema de abreviación el cual recorta típicamente el número de letras a aproximadamente el 40%. Ver el capítulo 27. Si es así, esto debería ser una velocidad de código real más lento que en inglés normal completo a la velocidad dada. A altas velocidades, por encima de aproximadamente 45-50 ppm, muchos expertos están de acuerdo que el copiado, no la lectura, llega a ser bastante agotador, y solo puede ser continuado por muy cortos periodos de tiempo. Para ellos, tal como sube la velocidad, la ida del oído al papel demanda la concentración suma, cerrando cualquier cosa de la mente. Alguno lo ha descrito como casi estar hipnotizado. En gran contraste para las cómodas velocidades de 20 a 40 ppm, dependiendo del grado de destreza. Finos lapsus de atención para ellos pueden ser devastadores. Ya que nosotros ya hemos discutido el copiado capítulo 8, nuestra atención aquí estará confinada a leer el código. La barrera del sonido. Sonidos en estado consciente, desde los detalles al significado. Después de un concurso oficial de velocidad de aficionados aproximadamente hace 60 años, uno de los jueces, un formador telegráfico en sí mismo, le preguntó al joven que había ganado a 56 ppm, escucha, Kid, ¿tú lo lograste seguro? Porque bueno, todo lo que yo podía escuchar eran interminables cadenas de bits, incluso tan grandes que no había espacios en ningún sitio. Ese juez había pasado su límite. El sonido en estado consciente ha sido usado para marcar el límite más allá del cual una persona dada no puede distinguir conscientemente los componentes del código. A velocidades en alguna parte alrededor de 50 ppm llega a ser imposible sacar las dits y das nunca más, llega a ser una cosa confusa. El reconocimiento consciente de los detalles cesa, y si uno continúa leyendo las señales de código, debe haber un cambio diferente. En la consciencia de recepción. La consciencia de sonido debe desplazar las herramientas desde las letras a palabras y frases. Esta habilidad es desarrollada siguiendo las funciones mentales automáticas para que tomen completamente sobre el reconocimiento de todos los detalles bajo el nivel de palabra, sin cualquier interferencia consciente, de modo que entonces uno solo es consciente de palabras, frases y significados. Uno ha de dejarse ir de cualquier demanda de ser consciente de los detalles. ¿Cómo puede ser desarrollada tal destreza? Un hombre lo dijo de este modo, cuando él solo podía copiar casi 14 ppm sólidas, intentó a 21 ppm de velocidad de cinta y se sorprendió ser capaz de conseguir casi el 60% correcto. Después de 3 sesiones de 15 minutos, una al día, había conseguido 4 o 5 palabras o grupos en una fila sin pérdida. Alternó atrás y adelante entre las dos cintas, y encontró que ambas ayudaban. Continuando con cintas de velocidad todavía más altas, fue capaz en aproximadamente 5 meses copiar a 35 ppm. Muchos han logrado esa velocidad mucho primero. De modo que, intenta escuchar a velocidades 10 o más ppm por encima de tu límite presente, y según estás escuchando ver si puedes oír alguna cosa reconocible. Desea entender lo que oyes. Un buen número de operadores de muy alta velocidad han dicho que si puedes coger solo una palabra en una transmisión de alta velocidad, estás en camino de leerla. Si comienzas oyendo palabras cortas, entonces estás en el rastro correcto, y ya estás moviéndote adelante. Escucha, escucha, escucha y desea entender lo que oyes.
Recuerda las normas de la práctica, trabaja en ráfagas suficientemente cortas de velocidad de modo que no te canses, luego desciende a una velocidad más baja de nuevo y se verá mucho más fácil. Uno de estos expertos dice que se siente cómodo y no siente ningún grado de tensión o tirantez de nada mientras lee o copia a esas muy altas velocidades. No siente ningún cambio en la acción mental o acceso según escucha a cualquier velocidad. Él dice que a estas altas velocidades no es consciente de dichsidas, y solo algunas veces es consciente de las letras, deletreo, etc. Tú no necesitas incluso deletreo correcto a estos niveles. Palabras inusuales, un nombre propio, indicativo, abreviatura, etc., no se lanzan a él y de ese modo perder cualquier cosa que siga. Él añade, a más rápida velocidad de código, mejor. Para copiar a muy altas velocidades él dice, normalmente escucho la primera sentencia y luego comienzo a copiar. En estos comentarios está arropado por otro experto. Ambos fueron iniciados en el código antes de la edad de 6 años por expertos próximos o amigos. Se sienten enteramente cómodos con el código a cualquier velocidad, y perciben que no hay límite superior en velocidad. La única cosa para mí mismo y otros encontrando el límite a alta velocidad es el tema de poner los QSOs en papel. La copia es el único límite. Es comenzar a tan temprana edad parte de la razón de que se sientan cómodos. Necesitamos más información en este punto. Otro de los expertos describe su destreza como algo como esto, tú mencionas solo escuchando una nube de sonido a velocidades más altas. Esto también me ocurre a mí, donde el código al principio suena como palomitas de maíz reventando o tostando grasa en una parrilla, y tengo que concentrarme para romper la barrera del sonido antes que comience a tener sentido y pueda leerlo, tengo que hacer que mi mente rompa esto y comience a concentrarse en palabras y frases, luego de súbito una palabra o frase me estalla dentro de la maquinaria y voy desde ahí. Luego tan allá como mantengo mi concentración, puedo continuar leyéndolo en mi cabeza, sin mucha sensación de tirantez. Luego tan allá la concentración es estrictamente mantenida, bajones desde este estado receptivo de la mente no ocurren. Él admite que pierde ocasionalmente una palabra difícil o inusual o mal deletreada, etc., pero él simplemente continúa, no hay tiempo de reflexionar acerca de ello. Esto indica que siente la necesidad de alguna clase de cambio de maquinaria mental en el sentido de que es consciente de que está siendo recibido, y que una vez en rumbo necesita mantenerse deliberadamente concentrado en ello, pero sin evidente tirantez. Él sugería la siguiente idea, si estás escuchando una difusión de noticias en la radio mientras lees el periódico diario, estás dando prioridad de atención a uno o a otro. Si tu atención está en el periódico, estás normalmente enterado de la radio solo más o menos como un farfullo, un ruido. Luego, si quieres escuchar la radio tienes que girar tu atención a ella, y lo que estaba farfullando ahora repentinamente llega a ser inteligible. La instantánea en el código de alta velocidad puede ser algo como eso. Ted McElroy y LeVon R. McDonald fueron hombres que antes de la Segunda Guerra Mundial demostraron copiar en el rango de 75 ppm. Unos pocos años después Frank J. y J. Ralph Graham demostraron el mismo grado de pericia. Hubo otros corredores. McElroy decía que hubo muchos otros que eran tan buenos como lo fue él, o incluso mejores, quienes nunca entraron en los concursos de velocidad. George Hart decía, si hubieras nacido con un silbato y no con una caja de voz serías capaz de transmitir y recibir 100 ppm o más. Lo garantizo. Es todo un tema de incentivo. Siéntate y escucha, y mantente escuchando y deseando entenderlo. Cualquiera que pueda pulsar por encima de 75 ppm puede copiar código por encima de 75 ppm si realmente lo desea. Factores necesarios para lograrlo en suma con la práctica. Un punto de vital importancia a recordar mientras se está recibiendo en mantenerse frío. No te dejes confundir o distraer. Si pierdes algo, continúa. A altas velocidades no puedes copiar caracteres, debes copiar palabras y frases. Te sorprenderás lo mucho que puedes conseguir y lo muy divertido que será escuchar código de alta velocidad a 40-45 ppm como para los años de formación en periodismo. McElroy escribió,
Recuerdo un concurso donde la palabra hospitalización se disparaba a alrededor de 57 ppm. ¿Cómo es que un colega quiera tomar a esta velocidad? Pero medio minuto o así más tarde me llegó y pegué un brinco y la rellené. Inténtalo por diversión. Mantente frío, no dejes que te frustre o distraiga. Mantén la mente en la cadena de palabras entrantes. Hay un límite para cuánto de rápido podemos conscientemente deletrear palabras, pero con la submente haciendo el trabajo, no sabemos dónde está el límite. Las fuertes emociones se ve que hacen al experto más fluyente, pero los menos experimentados tienden a ir a un abatimiento o trastorno. ¿Quién puede hacer esto? En Inglaterra un joven de 23 años ciego y casi totalmente sordo podía manejar el código a 50 ppm. Era su única vía de comunicación para todo. En 1959 Katasunosuke H6IJ escribió, cualquier diexista es bueno al menos a 60 ppm. Transmite su velocidad para lo que viene de vuelta. Como se anotó anteriormente, Billy Tell era uno de aquellos capaces de comunicarse fácilmente a 100 ppm. Esto significa que también han habido algunos otros aficionados con quienes él comunicaba a esa velocidad. Mirando sobre los años de concursos y grabaciones de velocidad hechos en otra parte se ve como que la capacidad para lograr cualquier velocidad más alta ha crecido algo, tanto debido a la mejora del equipo o a mejores métodos de aprendizaje, o ambos. Velocidades más altas requieren más precisión en las señales de código formadas. Quizás muchos superexpertos los hubo en todos los tiempos, pero tan ocupados que no fueron oficialmente reconocidos. En 1845 las velocidades de telegrafista estaban aproximadamente a 5 ppm. Por 1855 a 60 promediaron 20 a 25 ppm con 46 como máximo, en 1875 alcanzaron 52 ppm, por 1897 63.5 ppm. McElroy fue desde 51 ppm en 1920 a 56 en 1922, luego a 69 en 1935 y a 75 en 1939. Otros récords fueron 1937 4 aficionados a 55. 1938 2 aficionados a 65. 1945 79 ppm. A mediados de la década de los 70 un grupo de aficionados encontraron que su habilidad de lectura de código había sobrepasado de lejos su destreza de transmisión que QSOs lentos, rellenos de frustración de 35 ppm cultivaban insatisfacción incrementalmente. Entonces compraron teclados comerciales simplemente para tener charlas más gozosas unos con otros. Su velocidad normal de conversación era aproximadamente de 65 ppm leyendo, por supuesto, en sus cabezas, pero en las buenas noches alguno podía subir hasta 80 pulgadas. Uno de sus últimos participantes dijo que él compró un teclado y en 3 meses su velocidad fue de 35 ppm a 65 ppm. Ellos no pensaban que estuviesen haciendo ninguna cosa talentosa. El observador sentía que eran un excepcional grupo de talentosos del Morse que encontraron que la lectura de código llega fácilmente y tenían dificultad en entender por qué otros no podían hacerlo. Porque no podían ellos. Hay buenas razones para sospechar que estos hombres, de quienes no tenemos detalles presentes, mientras podían haber tenido alguna aptitud especial, se beneficiaron de un sabio profesor, o estaban tan fuertemente motivados de algún modo que simplemente tropezaban en modos de avanzar que no les hacía penalizarles. ¿No suena de algún modo como si todos ellos solo disfrutaban de tener alguna habilidad especial? El hecho de que no se veía considerasen estar haciendo algo especialmente sobresaliente sugiere fuertemente que ellos simplemente subían la escalera de la velocidad sin saltar escalones en la destreza. Esto es algo acerca de lo que pensar. Colegas, con esta dedicación, el código de alta velocidad debe ser realmente fácil. Ted McElroy solía demostrar sus destrezas en copiado a la zaga con la velocidad. Él fue apuntado a ser capaz para escuchar bastante casualmente por un número de segundos, luego una carrera corta en el teclado a alta velocidad hasta que estaba muy cerca de las señales entrantes. No se ha visto a muchos otros haber demostrado esta particular habilidad,
Más que tender a copiar cerca la zaga de las señales entrantes, a menudo solo un par de sílabas o palabras por detrás. Vemos esto en la declaración de McDonald respecto a los concursos de 1939. Ver capítulo 26. Clubes de aficionados de alta velocidad. La Asociación Europea de CW fue fundada en mayo de 1961 para promover el uso de CW. Miembros del club la han desarrollado dentro del club. Aquí están aquellos de interés: el Club de Alta Velocidad, fundado en 1951, requiriendo un mínimo de velocidad de 25 ppm, el Club de Muy Alta Velocidad, fundado en 1960 requiriendo un mínimo de 40 ppm, con aproximadamente 280 miembros, el Club Super Alta Velocidad, fundado en 1983, requiriendo un mínimo de 50 ppm, con aproximadamente 200 miembros, el Club Extrema Alta Velocidad fundado en 1983 requiere un mínimo de 60 ppm, tiene aproximadamente 75 miembros. Similares clubes de alta velocidad existen en América. CF o Chicken Fat Operators, operadores pollos gruesos, comenzó en US alrededor de 1980 como un grupo sin consistencia de aficionados con un profundo amor a la CW, quienes disfrutaban largas chácharas entre ellos, transmitiéndose montones y montones de hermosa CW en sus teclados desde 40 a 45 ppm hasta aproximadamente 100. Casi inmediatamente fueron 700 miembros de todo el mundo y 10 años más tarde eran cerca de 900. Búscalos en el aire alrededor de 7033 kHz durante las horas nocturnas de US, y en los fines de semana. Su identificación es dada al final de un QS o por un cloqueo de pollo en Morse, producido por un dispositivo mecánico acústico inventado por Kirby, WS9D. Ellos se reúnen para cloquear en fiestas de aficionados y convenciones. Para ser miembro se requiere ser capaz de operar a sus velocidades en un teclado y ser nominado por un par de miembros que consideren a la persona merecedora. Hay también un club 5 estrellas, un grupo que se ha dicho comunicar regularmente a aproximadamente 80 ppm. El operador de CW verdaderamente adiestrado puede leer con precisión y transcribir código que para aficionados normales puede sonar muy extraño ciertamente. Los operadores de barcos extranjeros, donde la CW es usada porque es barata y fiable, suelen estar pobremente entrenados y toscamente infrapagados. Su Morse transmitido con manipulador de mano y raramente más rápido de 18 ppm, puede ser muy perplejo de leer. Un buen operador comercial puede aprender sin embargo a copiarlas sin fallo, incluso mientras está haciendo alguna otra cosa al mismo tiempo. Hay siempre alguna velocidad a la cual fallamos todo, pero ¿cuál? Disfrutarás haciéndolo un poco más rápido. Escucha código muy rápido y si fue música y puedes pronto reconocer un carácter aquí y allí escucharás alguna palabra saltar. El código de alta velocidad tiene musicalidad y belleza, lo cual pasa particular revista y admiración para aquellos que la trabajan. Música de fondo u otros sonidos rítmicos pueden ser usados para ayudar a los operadores de alta velocidad, no distrae, al contrario libera cualquier tedio. Capítulo 12. ¿Cuánto tiempo llevará aprender? Ejemplos de aprendizaje efectivo del código. Tu acercamiento es vital. Aquí está un acercamiento placentero, fácil de llevar que trabajó 30 horas, media hora al día por 7 días para una sólida base en código Morse. Esto es lo que el famoso cursillista Marshall Ensor dio a través de fonía de aficionado en 160 metros.